Tiene mucho potencial, que es una gastronomía muy rica. Puede enriquecer, por decirlo de alguna manera, la propuesta que nosotros tenemos en nuestro propio país. Mais maintenant avec une touche différente. Es un mundo fascinante. 이제 어떻게 이 장을 효과적으로 사람들에게 알릴 것인가 그 일을 하기 위해서 지금 알리시아에 왔습니다. Las grandes culturas alimentarias se han ido incorporando alimentos, técnicas, procesos, las bondades de otras culturas. Aún nos faltaba la incorporación de una gran cocina como es la coreana. Creo que con el proyecto Alicia y Sempio vamos a conocernos más y esto va a mejorar nuestra cocina. Después de una semana en Corea comiendo, haciendo una inmersión total en cocina coreana, la verdad es que cuando volví aquí y llegué a mi casa, lo primero que quería comer era jang. ¿Cómo podemos hacer que el jang sea una oportunidad, sea un beneficio a la hora de construir estos platos? Con un producto vegetal propio de la fermentación y sin ingredientes artificiales añadidos. Incorporarlo permite que los alimentos se cocinen menos y se mantengan más sus propiedades y a la vez se incorporen menos grasas. Lo que hemos hecho durante la primera fase es cocinar, cocinar y cocinar. La conclusión es el uso del jang en la cocina europea es bastante diferente del uso del jang en la cocina coreana. Creando nuestro chip en la cabeza de lo que serían los aromas y la complejidad del jang en nuestros platos. Nosotros vamos a trabajar en el día a día. Nuestro objetivo es hacer crecer este árbol. No es solo un potenciador de sabor, el jang, sino que realza sabores particulares y dependiendo del tipo de elaboración, del tipo de ingrediente, pues el resultado es uno u otro, ¿no? Y esto es lo que más sorprende. 우리 한국의 장 맛이 아주 독특한 맛을 갖고 있다고 생각을 하고 있고 그래서 그 맛을 우리 유럽 사람들한테도 알리는 것이 필요하겠다. 그래서 유럽 사람들도 우리 장 맛을 즐길 수 있게 그런 기회를 만들 수 있으면 좋겠다. 그런 생각을 했습니다. Vamos a hacer mapas conceptuales de estos productos para chefs profesionales. Esto es un proyecto dirigido por cocineros, el hecho diferencial de Alicia, donde la ciencia nos aporta rigor y método. Es importante que conozca la gente, son estas carreteras que te decía, estos caminos que se pueden explorar con estos productos. Clase magistral de cómo dar a conocer un producto de una manera amena, sencilla. Esta complicidad, ¿no?, de sacar el máximo partido a un producto, a un proceso, a una investigación que ha habido de un año detrás de un equipo importante en la Fundación Alicia. Hicimos un árbol donde las ramas son cada uno de estos productos y de cada uno de ellos pues hay derivaciones más o menos importantes, ¿vale? Ramas más o menos gruesas y de las ramas salen otras ramas, etcétera, etcétera. No hemos sacado los frutos, porque los frutos de todo este conocimiento son las recetas que luego cada cocinero puede hacer con ello. Vamos familiarizándonos con los productos de tal manera que empiezan a ser indispensables en nuestra cocina y esto es lo que de alguna manera también hace que un producto se termina convirtiendo en
en pilares de una cocina, ¿no? Pero esta línea del Jang es muy versátil, muy interesante. Estos productos se adaptan muy bien porque refuerzan de manera sutil y porque dan juego, dan diversidad, dan diversión. In my restaurant, I use every day. I use gochujang for dessert. I use different way, and people are really interested by. Esa sensación de plenitud en boca, pero no de un glutamato monosódico. No veo problema de que el hecho de que prácticamente sea un producto conocido hoy para que sea aplicado mañana.